La instancia que investiga los actos relacionados con el estado de emergencia cerró sus sesiones con invitados y espera evacuar su informe antes del 19 de marzo. En primer lugar expuso el abogado y académico de la UNAV, doctor en estudios avanzados en derechos humanos, Pietro Sferranza, quien se refirió a los estándares internacionales sobre proyectiles de impacto cinético, que son los utilizados en escopetas antidisturbios y que se consideran menos letales porque no buscan causar la muerte o lesiones irreparables. El investigador consideró como anómala la situación que se vivió en Chile por la cantidad excesiva de víctimas y la gravedad de las lesiones. Considerando el registro del INDH entre el 18 de octubre y el 18 de febrero, 445 personas presentan heridas oculares, 190 por balines y 1.681 por perdigones, registro que constató que los proyectiles fueron disparados a corta distancia directo al torso y a la cabeza de los manifestantes. Cifra que según Sferranza es equivalente a la del resto del mundo en los últimos 27 años, con 1.931 víctimas, de las cuales 300 tienen incapacidad permanente y 261 lesiones oculares. Otro punto que abordó fue la Guía de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre armas menos letales para el cumplimiento de la ley, que se publicó 2 meses antes del estallido social y que considera el principio de precaución y contar con personal entrenado y capacitado. Sin embargo, no han tenido respuesta de cuántos efectivos han utilizado escopetas antidisturbios ni si se han realizado evaluaciones al respecto. El presidente de la Comisión, diputado DC, Mario Venegas, consideró que las normas internas de Chile están al debe respecto a estándares internacionales. El fiel y estricto cumplimiento a estas normas internacionales no se estaría dando tanto en cuanto a la utilización de armas, ¿no es cierto?, no letales y de impacto cinético, como lo definió. Estamos hablando de la escopeta antidisturbios, cómo los protocolos, las formas no se estarían cumpliendo. Y al analizar, ciertamente soltó el tema de cuáles son las cosas que debieran los estados hacer cuando se producen violaciones graves a los derechos humanos de las personas. Reparación a las víctimas que no debe esperar que concluyan los procesos judiciales de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según explicó el abogado Pietro Sferranza, quien detalló las medidas que se debieran adoptar. Eso significa que entre las medidas de reparación debería proceder una indemnización de perjuicio por los daños materiales y morales causados, algunas medidas de rehabilitación, es decir, medidas de carácter médico y psicológico, medidas de satisfacción, es decir, que tenga por objeto restablecer la dignidad de la víctima, por ejemplo, un acto del Estado en que participe en autoridad del Estado en que se pidan disculpas públicas y garantías de no repetición. Esos son más estructurales y tienen por objeto evitar que las violaciones a los derechos humanos se vuelvan a cometer. En este caso, en el caso de las lesiones, muchas de ellas, específicamente las lesiones oculares, las medidas de restitución no serían posibles desde el punto de vista fáctico. Pero sí el Estado debería cumplir con el resto de las garantías, siempre con un enfoque basado en la víctima. El diputado RN, Leonidas Romero, criticó la visión de la mayoría de los invitados que han asistido a la comisión. Y me di cuenta que mayoritariamente invitaron a gente a desprestigiar a la policía, sobre todo a carabineros. Carabineros no tiene derechos humanos, por vestir un uniforme esa persona no tiene los derechos, lo que yo lamento mucho. Se nos decía ayer por un invitado que la gran cantidad de personas dañadas ocularmente y da como referencia al Instituto de Derechos Humanos. Y cuando el Instituto de Derechos Humanos fue invitado, ante una pregunta mía, reconoció que no tenían claridad de cuántas personas efectivamente habían sido dañadas y quiénes lo habrían dañado. Finalmente expuso el asesor legislativo de la Corporación Comunidad y Justicia, Vicente Arogus, quien abordó la afectación de la libertad religiosa en las manifestaciones, con el actuar de particulares en la quema y destrucción de iglesias, donde según sus registros han sido dañadas 51 católicas y 6 evangélicas. Al afectar este derecho constitucional, precisó, se podría culpar al Estado de ser responsable por omisión.